el plebiscito y el referéndum. Y en aquel momento los que ahora las piden se opusieron. No les dieron canalización. ¿Y qué pasó? Eso nos llevó a enormes situaciones críticas. Usted recuerda probablemente, si ha leído la historia, la opción B. ¿Por qué tuvimos que ir a una opción B? Por ambiciones de gente que quiso quedarse en el poder o imponerse en el poder a través de sus delfines. Automáticamente nos llevó a una crisis que nos llevó a violentar la Constitución de la República con la famosa opción B. Si hubiésemos tenido plebiscito y referéndum, eso no hubiera sucedido. Ahora en este momento estamos conscientes que es necesaria la figura, pero la figura es necesaria no para consolidar las ambiciones de determinados sectores políticos, sino para consolidar un proceso de obtener los objetivos fundamentales que son lograr la felicidad del pueblo a través de la satisfacción de las necesidades socioeconómicas, creando mecanismos adecuados que permitan una justa distribución de la riqueza y no una concentración del poder hacia determinados intereses de grupos políticos. Bueno, precisamente en este tema de la reelección, al menos algunos que podrían ser beneficiados con una posible reforma, que son los expresidentes, en este caso el expresidente Maduro y el expresidente Rafael Leonardo Callejas, ellos han expresado claramente de que no les interesa reelegirse. Solo quedarían pendientes algunos otros expresidentes, pero también están los analistas jurídicos que dicen que una reforma en todo caso no tiene efecto retroactivo y que sería para los presidentes de aquí para adelante y dejando afuera. Sí. Es que yo creo que en esto ahí está la trampa. Y yo espero coincidir con el abogado Germán. Si bien es cierto, no hay retroactividad de la ley, no significa que una vez aprobada la posibilidad de una reelección, le van a vedar el derecho a ciudadanos que han sido presidentes para participar. Esa es la trampa. O sea, insisto, no podemos bajo el argumento de que hay que consultar al soberano y que el soberano lo puede todo, aprovecharnos de eso para introducir figuras sin decirle la verdad a la población. Es decir, yo coincido totalmente con el abogado Germán. La clase política, una vez más, demostrando inmadurez política, quiere aprovecharse de una situación, quiere entusiasmar al soberano diciendo que le va a dar la oportunidad de consultársele y a la vez está introduciendo una figura que mediante el mecanismo que se pretende es totalmente irracional, es ilegal, es inconstitucional. La única forma en la que se puede derogar los artículos pétreos, porque cuando hablamos del tema de la reelección hay que hablar primero que para ello hay que derogar los artículos pétreos, porque no se está manejando bien en el ámbito nacional. Primero, no hablemos de reelección, para hablar de reelección deroguemos los artículos pétreos. ¿Y cómo podemos derogar los artículos pétreos? No puede ser por una reforma de los diputados el próximo martes, la próxima semana. La Constitución ya prevé, ya establece cuál sería el mecanismo realmente, y no habría otra forma que no fuese a través de una Asamblea Nacional Constituyente para poder derogar los artículos pétreos, porque ese es el espíritu de la Constitución, y es precisamente el constituyente de 1981 lo que andaba buscando precisamente es ese equilibrio en los poderes, en los tres poderes del Estado, porque no sé por qué quienes llegan al poder de alguna manera, no quieren irse en los 4 años. Si yo asumo un contrato por 4 años, a los 4 años ya sé que termina y debo hacer lo mejor en esos 4 años. Fíjese usted, y lo digo con todo el respeto del mundo, porque para mí la figura del presidente, no estoy hablando de nombres en particular, la figura del presidente me merece mi respeto absoluto, y así debería de ser para todos los hondureños. Pero fíjese usted, vengo escuchando en las últimas semanas, en las últimas horas, profundos cambios en Honduras. Ese profundo cambio, podemos decir, los pétreos. ¿Cuáles son esos profundos cambios? En Honduras, los pétreos, derogar los pétreos. No puede mediante el mecanismo que se está pretendiendo, fíjese, reforma del artículo 5, todos estamos contentos, somos pro reforma, todos en el Congreso de manera unánime, pero ahora un ingrediente que ya nos tiene divididos desde ahora,
porque el mecanismo, repito, para derogar los artículos Petro no es vía reforma del artículo 5. Dice, no. hay que dejar abierto, dice el artículo número 5. ¿Abierto cómo? Si hay restricciones que están establecidas en la Constitución de la República, hay prohibiciones que están contempladas en la Constitución de la República, inclusive dice que incurre en delito de traición a la patria quien pretenda tal cosa. Y yo me pregunto, ¿por qué algunos líderes nacionales, no voy a señalar con nombre a nadie, por qué algunos líderes políticos nacionales se rasgaban las vestiduras y se arrancaban y hacían cualquier cosa en el pasado criticando al ingeniero José Manuel Zelaya Rosales y lo tildaban de cualquier cosa? ¿Y qué es lo que se está pretendiendo en la actualidad? Es lo mismo. ¿Cómo es posible que lo que fue malo ayer ahora sea bueno? ¿A qué estamos jugando en realidad? Siento yo profundos cambios. ¿No será mejor que resolvamos el tema de la pobreza? ¿No será mejor que resolvamos el tema de la violencia? Vea usted los titulares del Heraldo ahora, los titulares de todos los medios. Una masacre enorme en Olancho. 4 adultos, 4 menores. 8 personas muertas. Se supone que por el atentado era contra una persona, pero murieron 8 personas. Todos los días de Dios son masacres por todos lados. O sea, Y nadie toma la cuenta. inseguridad campea en el país. Y yo no estoy cuestionando al ministro de Seguridad. Se ha de estar haciendo grandes, enormes esfuerzos. Sin embargo, el problema es tan enorme que necesita que todos, Congreso, Poder Judicial, todos los operadores de justicia, Poder Ejecutivo, ciudadanos, todos podamos aunar esfuerzos frente a un flagelo de esa naturaleza. Temas como la falta de generación de empleo. Mire, nosotros viajamos por todo el país, tanto en el ámbito político como en el ámbito personal, profesional, porque yo ejerzo mi profesión como abogado, nunca he tenido receso en eso, y lo que más hay realmente es jóvenes Deseando sin ninguna empleo, oportunidad, sí. abogado. Sí. Fíjese que aquí muchísimas veces la violencia es generada por la falta de empleo, de oportunidades, gente que no tiene que comer. Entonces, ¿cómo estamos hablando de grandes cambios profundos si no estamos resolviendo lo que tenemos enfrente? El tema de la inmigración es un tema que estamos haciendo por ello. Seguirán yéndose jóvenes, hombres y mujeres de Honduras a tener esos grandes fracasos hacia afuera, porque no tenemos oportunidades. Y usted diría, o otros dirían, el abogado Saavedra está hablando desde el punto de vista partidario, sectario, y ustedes saben que yo no tengo formación de sectarista. Para mí el sectarismo y la corrupción son dos flagelos que le han hecho igual daño a Honduras, la corrupción y el sectarismo, porque el sectarismo nos permite tomar decisiones equivocadas. Al contrario, yo respetuosamente, yo también soy un ciudadano común y corriente. Pido que haya reflexión en la clase política que hoy por hoy está tomando decisiones, que recordemos el pasado inmediato. Sí, son temas realmente, como nos acaba de decir el abogado Saavedra, hay temas más prioritarios que eso que nos está tomando el día de hoy, el cual pues se está tratando de mezclar el tema de los pétreos con el artículo 5, que es el plebiscito y el referéndum. Les recordamos que la Constitución vigente, en el artículo 374, es el de los pétreos, se refiere a los pétreos y dice literalmente, no podrán reformarse en ningún caso el artículo anterior, que es sobre las reformas de la Constitución, cuál es el procedimiento que se debe llevar. El presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título, y el referente a quienes no pueden ser presidentes de la República por el periodo subsiguiente. Mire, lo que usted lee confirma lo que el abogado Saavedra expresaba. Toda norma, para que sea norma, tiene que tener una excepción. ¿Por qué? Porque los juicios de valor y los principios que se estipulan en cualquier marco jurídico social tienen que tener excepciones, pero también
son relativos, no son absolutos. Lo único que es absoluto es en el sentido del contexto de lo que es el sistema. Y por eso mucha gente critica, dicen que Honduras, dicen, es una locura con artículos pétreos en su constitución, que todo debe ser abierto, que todo debe ser cambiante. Eso es correcto, pero todo debe ser cambiante y transformante dentro del sistema. Lo que es pétreo es el sistema. En Estados Unidos y en cualquier parte del mundo hay artículos pétreos, y yo se lo puedo demostrar trayéndole las constituciones de diferentes países. Por ejemplo, Brasil tiene artículos pétreos que dice que nadie puede reformar el sistema federal brasileño. Quien se atreva a reformarlo incurre en responsabilidad y en delito, y eso no puede cambiar. Si usted se va a la Constitución cubana, la Constitución cubana tiene un artículo pétreo que prohíbe cambiar el sistema socialista. Y quien lo cambia incurre en responsabilidad y en delito, y quienes logren tomar el poder están obligados a restituir el sistema. Esa es la vida de ellos, es el sistema que quieren mantener y que quieren sustentar y quieren consolidar. Nosotros tenemos el pétreo de que respeta el sistema democrático bajo la concepción que nosotros lo manejamos. Cualquier modificación que se haga en la Constitución o cualquier instrumento o mecanismo que se incorpore es para mejorar esta Constitución. ¿Por qué? Porque están enmarcados dos grandes elementos: la primacía constitucional, que es la institucionalización de la voluntad popular, y lo que es lo que mencionó el abogado Saavedra en el marco de lo que corresponde a la soberanía popular. Si la soberanía popular opta por cambiar una constitución, solo hay dos alternativas, porque colapsó la institucionalidad, y al colapsar la institucionalidad, lo que quiero decir es que para una nueva constitución necesariamente hay que romper el orden constitucional, porque nace una nueva figura, una nueva creación. Sí. Entonces, en este momento, los diputados no están facultados para romper el orden constitucional, están facultados para mejorar el sistema constitucional. Entonces, cualquier estructura que creen los diputados tiene que ser dentro del marco de las prohibiciones y limitaciones que establece la ley. Entonces, si creamos instrumentos en el artículo 5, no pueden modificar el fondo y el contenido de la Constitución, pueden mejorarlo en función de consolidar la democracia. Y uno de los principios que tiene la Constitución nuestra es consolidar el sistema democrático, impidiendo el continuismo, porque la reelección no se encamina a fortalecer la institucionalidad de un país. Lo que fortalece la institucionalidad es la continuidad, no el continuismo, porque el continuismo es de personas. Sí. Y cuando el ciudadano Zelaya Rosales hablaba allí y en su discurso decía: aquí se reeligen los diputados, se reeligen estos, se reeligen los otros, menos el presidente. Es que ese es el fundamento y el principio, porque partir es no conocer lo que son los sistemas. Vivimos en un sistema presidencialista y por tanto el continuismo solo es sujeto de continuismo cuando se reeligen los presidentes. Cuando se reeligen diputados o se reeligen otras figuras de la estructura administrativa del país, lo que dan es continuidad, porque no son los dueños y señores del poder. Sí. Un diputado no es dueño y señor del poder. Un presidente sí puede controlar totalmente, porque es el que administra el Estado. Entonces, en este momento, lo que nosotros necesitamos es mejorar mecanismos de participación. Pero yo no lo puedo invitar a usted, si somos miembros de una iglesia, lo puedo invitar a que mejoremos la iglesia, pero no lo puedo invitar a que decidamos convencer a los feligreses que dejemos de creer en Dios. Porque si vamos a dejar de creer en Dios, ¿qué estamos haciendo en esa iglesia? Y tampoco se puede decir de que porque hay mucho delito y la gente no sigue los 10 mandamientos o la Biblia, decir porque todo el mundo la violenta, hay que borrar la Biblia y hacer una nueva.